Casi todo el mundo crece con la misma propaganda. Estudia, lee libros, saca buenas notas, destaca y te dicen: si haces todo eso, el mundo te respetará, admirará tu esfuerzo, tu inteligencia, tu dedicación, serás valorado. Schopenhauer mira eso. Suelta una risa amarga y responde: qué tonto es aquel que imagina que mostrar intelecto es un medio para volverse popular. En la práctica ocurre lo contrario. La persona inteligente pasa a ser vista como snob, arrogante, sabelotodo, difícil de tratar, demasiado complicada. Lo curioso es que la sociedad en el discurso idolatra la inteligencia, pero en la práctica crea mecanismos para podar, castigar o aislar a quien realmente piensa más profundo. ¿Por qué? Para entenderlo hay que observar tres cosas al mismo tiempo: cómo la mente humana lidia con la comparación y la inferioridad, cómo funciona el estatus dentro del grupo, cómo la inteligencia corta ilusiones a las que las personas no quieren renunciar. Eso es lo que vamos a desmenuzar ahora. Schopenhauer describe un pequeño teatro interior que ocurre cuando dos personas se encuentran. Una es claramente más inteligente y la otra lo percibe. Por fuera la conversación parece normal, por dentro hay guerra. Funciona más o menos así. El sujeto nota que el otro es intelectualmente superior. Supone que el otro percibe su inferioridad. Supone también que está siendo juzgado por eso. Entonces nace la mezcla letal. Vergüenza más resentimiento. Es el famoso "yo sé que tú sabes que yo sé". Es psicología social básica. La comparación no es opcional. El cerebro compara todo el tiempo. ¿Quién recibe más atención? ¿Quién es más articulado? ¿Quién es más respetado en el grupo? ¿Quién habla? Y todos se detienen a escuchar. La inteligencia, cuando se hace visible, se convierte en una regla, y nadie quiere quedar del lado equivocado de la regla. Nietzsche ya decía que pocas cosas son tan insoportables como ver una virtud que tú no tienes bien encarnada en otro. No odias la inteligencia en sí, odias el recordatorio de tu limitación. La Rochefoucauld fue aún más cruel. Decía que lo que llamamos admiración desinteresada muchas veces es solo envidia impotente maquillada. Aplaudes en público y te muerdes los labios en silencio. Entonces, cuando alguien inteligente entra en la sala, pasan tres cosas. Aumenta el contraste. El contraste revela inferioridad. La inferioridad se transforma en resentimiento disfrazado de crítica moral. De repente, el inteligente no es solo inteligente. Es frío, antipático, difícil, poco humano. Es más fácil atacar el carácter que admitir piensa mejor que yo. Pierre Bourdieu, sociólogo, hablaba del capital simbólico. No es dinero, es prestigio, respeto, reconocimiento. La inteligencia es un tipo poderoso de ese capital. Es peligroso porque no es fácil de comprar, no es simple de imitar y evidencia jerarquías invisibles. En cualquier grupo humano existen formas de estatus: fuerza física, belleza, carisma, dinero, poder formal, inteligencia y otros. Si entras en un entorno y dominas un tipo de capital que los demás no tienen, automáticamente amenazas la jerarquía local. En el trabajo, por ejemplo, si eres mucho más eficiente, el incompetente se siente expuesto. Si ves soluciones que el jefe no vio, se siente amenazado. Si haces preguntas que revelan fallas lógicas, parece que estás desafiando. No estás haciendo nada malo. Solo existes de una manera que hace que otros se sientan pequeños. Y el ser humano tiene un instinto básico: proteger su propio estatus. Si no puede vencerte en el campo de la inteligencia, cambia las reglas del juego. Dice que no tienes tacto. Afirma que es difícil trabajar contigo. Te acusa de falta de humildad. Empieza a excluirte de conversaciones importantes. El foco deja de ser lo que dices tiene sentido y pasa a ser quien te crees para hablar así. El inteligente amenaza el ego, el estatus y la autoimagen. Por eso socialmente tiende a ser atacado, rechazado, boicoteado o al menos mantenido a una distancia controlada. La historia de la humanidad está llena de ejemplos. En psiquiatría y en psicoanálisis la proyección es exactamente eso. Coloco en el otro lo que no quiero admitir en mí. Schopenhauer lo describe en términos simples.
La persona se siente inferior, entonces presume que el inteligente la desprecia. Crea la idea de que está siendo juzgada. La lógica interna es esta: él es más inteligente. La inteligencia es mejor que la estupidez. Entonces debe creerse superior a mí. Por lo tanto me desprecia. Así que lo odiaré primero. Es una defensa del orgullo. Antes de que me disminuyas te convierto en villano. La Rochefoucauld diría que gran parte de la moral cotidiana no es más que orgullo herido intentando justificarse. Es inteligente pero no es humilde. Traducción: no llego a su nivel, así que inventaré un defecto moral para igualarme. Nietzsche llamaría a eso moral de rebaño. Cuando el débil no puede vencer al fuerte, transforma la fuerza del otro en defecto moral. El valiente se vuelve imprudente. El intenso se vuelve exagerado. El inteligente se vuelve arrogante. Así nace el odio a la inteligencia. No como teoría, sino como micro resentimiento diario. Ahora vayamos a la parte científica. Diversos estudios en psicología muestran que el ser humano tiene una enorme dificultad para evaluar su propia competencia. El famoso efecto Dunning-Kruger describe justamente eso. Los incompetentes tienden a creerse mucho mejores de lo que son. Los competentes tienden a subestimar su propio nivel. El resultado es claro. Los peores se evalúan mal y los mejores dudan de sí mismos. ¿Qué produce eso en la práctica? Gente mediocre que se siente injustamente subestimada. Gente realmente buena que es tratada como exagerada o molesta. Además, el cerebro está profundamente sesgado a favor del confort. Pensar de verdad exige esfuerzo. Cuestionar convicciones duele. Daniel Kahneman divide el pensamiento en dos sistemas. Sistema 1: rápido, automático, superficial. Sistema 2: lento, analítico, exigente. La inteligencia auténtica usa mucho más el sistema 2. El problema es que el sistema 2 consume energía. Va contra hábitos, contra certezas, contra el piloto automático, y la mayoría de las personas prefiere descanso mental antes que verdad. Entonces, cuando alguien inteligente te obliga a activar el sistema 2, no lo sientes como un regalo, sino como una molestia. Complica todo, problematiza demasiado, hace preguntas que parecen innecesarias. No son innecesarias. La mente solo no quiere esforzarse y entonces todo se mezcla. Efecto Dunning-Kruger, apego al confort mental y orgullo herido. El resultado es una sociedad que construye un afecto ambiguo hacia la inteligencia. La admira a distancia pero la detesta en la práctica. Ahora entra la capa evolutiva. El ser humano es un animal tribal. La supervivencia depende del grupo. En un entorno así, ¿cuál es la mayor amenaza? ¿Un depredador lejano o alguien dentro de la tribu que desestabiliza la cohesión? Quien piensa demasiado, cuestiona demasiado o ve más allá del grupo se convierte en un problema. No porque esté equivocado, sino porque toca aquello que la tribu necesita mantener estable. Creencias, rituales, jerarquías y roles sociales. Robin Dunbar, antropólogo, habló del cerebro social. Nuestro cerebro habría evolucionado para manejar relaciones complejas en grupo y no para perseguir la verdad abstracta. El foco es quién es aliado, quién es rival, quién puede derribarte, quién está arriba o abajo. El inteligente cuando habla no habla solo. Quiera o no, desafía narrativas compartidas. Y toda narrativa compartida es pegamento social. Si desmontas una ilusión importante, no esperes aplausos, espera resistencia. Por eso históricamente quien piensa muy diferente suele tener un destino parecido. Ridiculizado en vida, perseguido por el grupo y valorado cuando ya es demasiado tarde. El genio es más útil muerto que vivo. Vivo estorba, muerto inspira sin incomodar. Arthur Schopenhauer siempre tuvo la sensación de ser el más inteligente de la sala. A diferencia de muchos que creen eso sin motivo, en su caso, era plausible. Tenía una capacidad extraordinaria de análisis, lectura profunda y síntesis. Pero junto a eso venía una franqueza brutal, casi cruel. Decía lo que pensaba, corregía personas, desmontaba argumentos, no moderaba, no jugaba el juego. El resultado fue que alienó colegas,
Discutió con académicos y fue ignorado durante décadas. ¿Quién tuvo éxito en su lugar? Johann Gottlieb Fichte y Georg Wilhelm Friedrich Hegel, con sistemas filosóficos mucho más digeribles para la academia, más alineados con el espíritu de la época y más vendibles. Friedrich Nietzsche también pasó por eso. En vida fue prácticamente un desconocido. Se convirtió en genio cuando ya estaba psicológicamente quebrado. Émile Cioran escribió desde la posición del excluido, del extranjero, del pensador fuera de moda. Es un patrón. La inteligencia profunda tiende a llevar a conclusiones incómodas. La vida no tiene sentido inherente. El sufrimiento es inevitable. La moral es en gran parte una construcción. El ser humano está movido por intereses poco nobles. Eso no se vende en masa, no emociona a grandes auditorios, no se vuelve viral salvo en dosis diluidas. El genio se vuelve extraño, desplazado, incómodo. No odia a la sociedad por deporte, simplemente percibe que la sociedad no quiere lo que realmente tiene para ofrecer. Schopenhauer entendió algo esencial. La cortesía es teatro, no virtud. Es un acuerdo mutuamente conveniente. Yo no te restriego tus fallas. Tú no restriegas las mías. Fingimos respeto absoluto. En el fondo sabemos que es actuación. La función es simple, reducir el roce constante. Es como poner aceite en una máquina llena de engranajes torcidos. Si eres inteligente y quieres sobrevivir socialmente, la recomendación es humillante pero eficaz. No muestres todo lo que ves. No corrijas cada vez que tengas razón. No hagas que el otro se sienta tonto. A veces juega en el equipo de la ignorancia. La inferioridad aparente es una forma de recomendación. Las personas disfrutan sentirse ligeramente superiores a quien tienen cerca. Eso alimenta la autoestima. Si siempre te muestras más rápido, más articulado y más profundo, les quitas un placer silencioso, el de sentirse por encima de alguien. Por eso cita a Baltasar Gracián: para ser popular, vístete con la piel del animal más estúpido. No significa anularte, significa conocer la dosis. A veces sabes que la persona está equivocada y no corriges. A veces podrías explicar mejor y no lo haces. A veces es más inteligente fingir que no viste la falla. Parece cobardía, pero es estrategia. Erving Goffman, Gracián y Schopenhauer apuntan en la misma dirección. La convivencia humana es teatro. Quien no acepta eso se convierte en blanco. Hay otro motivo por el que la sociedad no aprecia a la gente realmente inteligente. La inteligencia auténtica corta ilusiones, y las personas viven de ilusiones. Yo entiendo de política. Yo sé quién soy. No soy influenciado por nadie. Soy una buena persona. Merezco más de lo que tengo. Cuando alguien inteligente entra en la conversación, formula preguntas que atraviesan la superficie. ¿Cómo lo sabes? ¿Has considerado la hipótesis contraria? Y si esa narrativa es solo conveniente, eso es imperdonable. No estás discutiendo solo ideas. Estás tocando la autohistoria de la persona, la trama que usa para sostenerse. La reacción suele venir en tres formas. Descalificación: complicas todo. Ataque moral: no tienes empatía. Etiquetado: eres pesimista, arrogante, aburrido. Rara vez alguien dice: esto me incomoda, porque no quiero pensar en ello. Entonces el inteligente se convierte en chivo expiatorio. Es él quien es negativo, frío, exagerado. Lo curioso es que muchas veces es la única persona que intenta mirar el escenario sin anestesia. Bajemos a lo concreto, sin abstracciones. ¿Cómo aparece esto en la vida diaria? El niño que aprende rápido termina primero, y es llamado presumido. El que hace preguntas más allá de la clase irrita al profesor. El alumno que lee mucho es raro o nerd, en sentido despectivo. El mensaje implícito es claro: sea promedio. No subas demasiado. No bajes demasiado. Quédate en el medio. El empleado inteligente ve errores estructurales y los señala. Se vuelve problemático. Propone mejoras
y es complicado. No soporta reuniones inútiles y es poco colaborativo. Muchos jefes prefieren gente promedio que obedece. El muy inteligente incomoda porque ve fallas de liderazgo, percibe contradicciones y no cae en cualquier discurso interno. Entre el competente que cuestiona y el promedio que baja la cabeza, muchos entornos eligen al promedio y después culpan a la falta de talento por el fracaso general. El hijo que lee más y cuestiona la religión heredada se convierte en rebelde. La hija que detecta patrones tóxicos es tachada de dramática. El familiar que no compra la narrativa del clan pasa a ser ingrato. El inteligente es quien formula la pregunta que nadie quiere ver escrita, y eso tiene un costo emocional. No es solo ideológico, es práctico. Discusiones, peleas, distancias, culpas y crisis. Hay una distinción importante. No basta con ser inteligente. El problema es ser percibido como inteligente. Si eres inteligente pero sabes adaptarte, dosificar y callar, sufres menos. Si eres inteligente y no toleras interpretar un papel, te conviertes en blanco. Arthur Schopenhauer describe al segundo tipo. Baltasar Gracián enseña el primero. La sociedad no odia la inteligencia abstracta, odia lo que desestabiliza el juego social. Si tu inteligencia trabaja a favor del juego, te vuelves consultor, gurú, estratega, genio del marketing. Si trabaja en contra, eres el incómodo, el pesimista, el aguafiestas. La misma inteligencia puede generar respeto u hostilidad según cómo aparezca. No es justo, pero es real. Schopenhauer es cínico, pero no ingenuo. Sabe que decir sé inteligente y soporta el odio no es un consejo útil. Propone movimientos más prácticos. Antes de decir todo lo que piensas, pregúntate, ¿este entorno recompensa la sinceridad o la obediencia? ¿Aquí se valora la profundidad o la superficialidad eficiente? ¿Las personas toleran la crítica o lo toman como ataque personal? Si la respuesta es que se trata de un culto a la mediocridad, no tiene sentido gastar energía. Lo que digas puede volverse prueba en el tribunal informal del grupo. Sí, sabes que están diciendo una tontería. Sí, podrías desmontarla en 3 frases. La pregunta es si eso cambia algo o solo alimenta tu vanidad y su resentimiento. La corrección constante produce humillación percibida, rechazo silencioso y fama de insensible. Elige tus batallas. ¿Tienes intimidad con esa persona? ¿Quiere aprender o solo quiere tener razón? ¿Están en público o en privado? Corregir en público suele interpretarse como ataque directo, aunque no sea tu intención. Schopenhauer no habla de cortesía como fragilidad, sino como herramienta de supervivencia. Cortesía es decir lo necesario, evitar humillaciones innecesarias, retirarse en vez de aplastar, responder con calma en vez de demostrar superioridad. Funciona como calor sobre la cera. Lo rígido se vuelve maleable. No se trata de fingir, sino de evitar incendios inútiles. Una de las decisiones más inteligentes que puede tomar alguien inteligente es elegir dónde gastar su mente. No necesitas explicar metafísica en una parrillada, debatir epistemología con el tío del banco, ni desmontar cada discurso patético en una reunión de empresa. Puedes encontrar 2 o 3 personas con quienes hablar en serio y usar el resto como teatro funcional. Mantén la cordura creando islas de lucidez en medio del mar de banalidades. Friedrich Nietzsche hablaba de amistades fuertes, no de muchos amigos, personas capaces de escuchar lo incómodo sin intentar cancelarte afectivamente. Hasta aquí parece que la solución es fingir ser menos inteligente y jugar el juego, pero eso tiene precio. Empiezas a sentir que no te ven. Ríes chistes que no te causan gracia. Rebajas el nivel de la conversación hasta sentirte atrapado. Te faltas el respeto para ser aceptado. Si exageras, rompes algo dentro de ti. Te conviertes en actor permanente que poda pensamiento, lenguaje e intensidad. Schopenhauer acepta el teatro social, pero no recomienda vivir solo en él. Por eso valora la soledad no como derrota, sino como espacio de autenticidad. En la soledad piensas sin recortar tus ideas para no incomodar. Lees lo que quieres y no lo que agrada.
Enfrentas tus conclusiones sin diluirlas para el público. El ideal quizás sea este. En público, juego social. En privado, pensamiento real. Si vives 100% en el juego social, te desintegras. Si vives 100% en la autenticidad brutal, te vuelves excluido funcional. El arte está en el equilibrio tenso. Hay una ironía deliciosa en la vida de Schopenhauer. Cuando publicó su gran obra filosófica profunda y exigente, fue ignorado. Era demasiado brillante para su época. Cuando escribió ensayos más ligeros y prácticos llenos de psicología cotidiana, el público respondió. Desde esa versión más accesible, muchos regresaron a su obra mayor. Lo vivió en carne propia. Cuando jugó en modo genio puro, la sociedad le dio la espalda. Cuando aplicó una dosis de estrategia, la sociedad se acercó. No se vendió. Entendió la estructura del juego. No tenía ilusiones sobre la naturaleza humana. Sabía que la mayoría no quiere verdad sino alivio. No quiere profundidad sino distracción con barniz. No quiere desafío sino validación. Entonces hizo lo que el inteligente debe aprender. Hablar con el mundo sin entregarlo todo. Guardar lo mejor para quien realmente lo busca. Aceptar que la comprensión plena será excepción y no regla. En el fondo, la sociedad no está contra los autos, los libros, los diplomas o las frases de filósofos en la biografía. Eso sirve como adorno. Lo que detesta es sentirse expuesta, pequeña o sin excusas. La verdadera inteligencia provoca todo eso. Por eso es admirada en teoría y combatida en la práctica. Schopenhauer mira esta realidad sin romantizarla. Si eres inteligente y quieres que todos te amen, buena suerte. Si eres inteligente y quieres ver la realidad tal como es, acepta perder aplausos. Si eres inteligente y quieres sobrevivir, aprende a jugar. Ser lúcido en un mundo que prefiere comodidad mental duele. Pero duele mejor que la anestesia alegre. El secreto quizás sea este. No vender tu inteligencia para encajar. No usarla como arma para humillar. No esperar que la masa te comprenda. Y elegir con cuidado ante quién te muestras completo. Porque como sugiere Schopenhauer, ser realmente inteligente en sociedad significa saber mucho, mostrar poco, hablar con pocos y no ilusionarse con casi nadie. Si este contenido abrió tu mente, deja tu like. Comenta qué fue lo que más te impactó y compártelo.